Estimados, Dios los bendiga. Bienvenidos a esta nueva clase del curso de Historia del Cristianismo 3, en el cual hemos estado viendo y vamos a ver durante estos 4 meses, ¿cierto?, que hemos estado juntos o vamos a estar juntos en la historia de la Reforma propiamente tal y el desarrollo doctrinal y algunos acontecimientos históricos muy importantes asociados a todo este proceso que nosotros estamos viendo. Si recordamos en el módulo 1, hemos estado viendo los antecedentes de la Reforma Protestante. Y dentro de estos antecedentes vimos muchos, quizás algunos no lo podemos calificar como antecedentes propiamente tal, pero vimos una serie de acontecimientos que de una u otra forma incidieron a fines de la Edad Media y van a incidir, van a seguir golpeando, van a seguir incidiendo en los inicios de la época moderna, ¿cierto? Y ahí estamos viendo algunas características también generales de la Edad Media y el desarrollo histórico que tuvo la Iglesia durante la Edad Media. Y hoy día les voy a invitar a ver el contexto histórico del Renacimiento y de la Edad Moderna. En definitiva, vemos que es un proceso largo, es un proceso en donde quizás es más corto que la Edad Media, sin embargo hay muchos procesos históricos que son muy importantes y muy relevantes, no solamente para la Iglesia, sino que también para la historia universal. Así que los invito a este recorrido. Vamos a hacer un recorrido histórico para situarnos en el contexto histórico en el cual se desarrolló la Reforma Protestante. Vamos a hablar algo de la Reforma, pero básicamente vamos a hablar de los procesos históricos que dieron forma a la Edad Moderna, ¿cierto? Y cuando nosotros hablamos de Edad Moderna, hay dos conceptos que se nos vienen inmediatamente a la mente, que es el Renacimiento y el humanismo, ¿cierto? Para hablar de fechas, como les decía anteriormente, es difícil hablar de fechas en este tiempo. Hay algunos que la Edad Moderna la ponen como fecha en 1453, ¿cierto?, que es la caída de Constantinopla. Hay algunos que lo ponen o lo clasifican posteriormente en 1492, el descubrimiento de América, ¿cierto? En fin, sabemos que de una etapa a otra hay procesos complicados en historia. No podemos hablar de un año para otro que comenzó una época. Ciertamente son procesos bastante prolongados. Y el final de esta época es más o menos, lo podemos clasificar o insertar en la Revolución Francesa, ¿cierto?, en 1789. Este contexto y este panorama general que vamos a hacer de la Edad Moderna, vamos a evocarnos principalmente algunas características generales de esta época. Algunas características generales que dan cuenta de una época muy convulsionada y una época de muchos cambios. Ciertamente, eh, estos dos acontecimientos que les señalé, tanto la caída de Constantinopla como el descubrimiento de América, son dos coyunturas históricas muy importantes que van a dar forma y van a dar inicio a una nueva época. Una época que eh, ya estaba en cambio, ¿cierto? Desde la Baja Edad Media nosotros vemos que ya existían algunos cambios, no solamente religiosos, sino que también en el pensamiento, en la política, etcétera. Entonces vamos a ver esos acontecimientos. Lo primero es que nosotros estamos frente, y la Reforma se desarrolló frente a una época que algunos catalogan como antropocéntrica, ¿cierto? En la Edad Media algunos la catalogan como teocéntrica. No sé si es tanto teocéntrica, eclesiastocéntrica, en fin. La Edad Moderna, muchos la catalogan como una época entonces antropocéntrica, en donde hubo un cambio, ¿cierto? Un cambio de mentalidad. Comenzó un progresivo proceso de secularización de la cultura, principalmente, que se reflejó en el arte, en las ciencias, ¿cierto? Hablamos un poco más de procesos de libertad del hombre, donde el hombre se pone en el centro ahora de la historia. ¿Mm? Eh, Hay algunos que lo catalogan así, pero ciertamente esta época, si bien
Es una época mucho más antropocéntrica que la anteriormente, que la anterior vista. Sin embargo, nosotros vemos que religiosamente sigue siendo bastante fuerte. Hay algunos que han planteado que es bastante secular esta época. Sin embargo, vemos procesos religiosos muy importantes en la Edad Moderna. De hecho, uno de los acontecimientos más importantes de la Edad Moderna es la Reforma Protestante. No podemos entender la Edad Moderna sin, y el cambio, y el gran cambio de la Edad Moderna sin el inicio de la Reforma Protestante, todas sus repercusiones. Estamos hablando no solamente de repercusiones de carácter religioso, sino que estamos hablando de repercusiones de carácter político, de carácter económico, de carácter cultural, es decir, la Reforma Protestante permea toda la historia de la Edad Moderna. Y en lo que se refiere a los primeros, o al primer, el segundo siglo, que sería el siglo XVI, XVII, vemos una gran influencia sobre todo ámbito del mundo y sobre todo ámbito de la historia. Vemos cómo incidió la Reforma Protestante. Es una época en donde hay una confianza en la razón, hay una apertura un poco más de pensamiento. Recordemos que la Iglesia o el Papa ya viene perdiendo poder, ¿cierto? Como veíamos el módulo anterior, y en las lecturas del módulo anterior ya venía perdiendo poder, ¿cierto? Ese poder que lo había caracterizado durante esta época, un poder en el cual eh, incidía sobre todos los procesos políticos, culturales, religiosos. Por lo tanto, era una época en donde la iglesia era el centro de todo. No se podía entender un proceso histórico sin la intervención de la iglesia. Sin embargo, durante esta época, poco a poco se va gestando una declinación de la iglesia católica, apostólica romana, una declinación del poder del Papa. Recordemos esta pugna que existió siempre durante la Edad Media entre el poder espiritual detentado por el Papa y el poder, y el poder temporal o el poder político. Entonces es una época en donde ciertamente va a existir un poco más de libertad, ¿cierto? ¿Libertad en qué? Libertad en pensamiento, que va a ser una de las contribuciones también de la reforma. Esto va a dar origen a muchos acontecimientos como los avances científicos, una época de descubrimientos. Ciertamente los avances científicos dieron origen y repercutieron posteriormente en los grandes descubrimientos que hubo, el descubrimiento de América, por ejemplo, y también descubrimiento de otras tierras durante el siglo XVI. Otra característica general son la formación de los estados, ¿cierto? La formación de los estados nacionales. Y nosotros vamos a ver un poco más adelante, cuando veamos el legado de la Reforma Protestante, cómo también el pensamiento protestante incidió y influenció en la formación de los estados nacionales, que ciertamente fue una influencia bastante importante. Vemos acá también el nacimiento o la consolidación de una nueva sociedad, o de un nuevo estrato social. Y ese nuevo estrato social es la burguesía, ¿cierto? Que va a ser una suerte de clase media. Y la burguesía va a predominar como fuente de poder político durante la edad moderna. Si bien todavía tenemos una nobleza fuerte, todavía tenemos el clero, que es bastante fuerte, ¿cierto? Y también no es que la incidencia del clero descendió hasta desaparecer, sino que siguió la influencia del clero. Por lo tanto, vemos que la burguesía en este caso va a ser un estrato social que va a ascender políticamente, y lo vamos a ver en diferentes procesos históricos como también protagonista, ¿cierto? Y la otra característica general es el comercio. Vemos la consolidación del capitalismo, y también vamos a ver algunos personajes destacados de esta época. Comencemos un poco por la economía, ¿ya? La economía
hay un cambio respecto obviamente a la Edad Media. Recordemos que en la Edad Media la vida se había ruralizado principalmente, había una economía agrícola, una economía agraria, en el cual a fines de la Edad Media nosotros vemos que esta economía agraria se fue potenciando, ¿cierto? Y comenzaron a haber ciertos cambios dentro del mundo agrario. Y posteriormente esto va a dar paso, ¿cierto? Nuevamente a una economía monetaria. Eh, y junto con eso, ¿cierto? Surgen algunas ciudades que son bastante relevantes en este tiempo, tales como Génova, Venecia, que van a ser importantes puertos de la edad moderna. Roma, Florencia, Milán van a ser muy importantes para el desarrollo de la economía europea. Entonces aquí nosotros vemos el inicio del capitalismo comercial, ¿ya? El inicio del capitalismo financiero, ¿ya? Se existe una relación de recíproco interés aquí entre el monarca y los banqueros, y ahí nosotros podemos dilucidar la importancia que comienza a tomar la burguesía. ¿Ya? La burguesía era ocupada principalmente por estos banqueros, eh, por estos prestamistas incluso que surgen, que muchos de ellos eran judíos, muchos prestamistas que comienzan a detentar mucho poder económico, y esta relación entre el monarca y estos banqueros, ¿cierto? Va a ser incluso uno de los propósitos, uno de los propósitos de todo esto va a ser la consolidación también del Estado Nacional, es decir, va a incidir en la consolidación del Estado nacional propiamente tal, ¿ya? Y también surgen dentro de la economía, dentro de esta economía capitalista propiamente tal, ¿cierto? Surgen prácticas comerciales como el crédito, las letras de cambio, los bancos, las bolsas de valores incluso, que nosotros los vemos surgir durante la edad moderna. En cuanto a lo social y en cuanto a la estructura social, es una estructura social bastante jerárquica aún. Existía una alta burguesía, una media burguesía y una baja burguesía dentro de este estrato burgués, ¿cierto? Que va a aparecer este estrato social, ¿cierto? ¿Frente a qué? Frente al clero, frente a la nobleza, el cual paulatinamente comienzan a perder poder durante el primer tiempo de la Edad Moderna, ¿cierto? Familias destacadas en este tiempo van a ser conocidas, quizás les suena por ahí, ¿cierto? Los Medici, los banqueros como los Fugger y Wessler en Alemania, por ejemplo, que van a tomar bastante importante en lo que es el desarrollo del capitalismo también comercial. Eh, Bien, dentro de este surgimiento de esta economía capitalista, eh, las ideas económicas que comienzan a predominar son ideas asociadas al mercantilismo, ¿ya? Y a la vez mercantilismo se vincula mucho con España. Recordemos que en este tiempo estamos en el siglo XVI, y en el siglo XVI la gran potencia era España. La gran potencia económica era España, donde había una economía estatista, y el mercantilismo, que es lo que hacía, era un sistema económico, capitalista obviamente, un sistema económico que se preocupaba, o su afán era la acumulación de riqueza o la acumulación de metales preciosos, y todo este mercantilismo fue potenciado por el descubrimiento de América. Eh, una economía proteccionista también, donde también se desarrolla la, la- la industria nacional. Eh, Al mercantilismo, posteriormente, bueno, siglos después, ¿cierto? Surge el liberalismo económico en el siglo XVIII, en donde el mercado básicamente se va a regir por leyes naturales. Es como los latinoamericanos, la mayoría de países latinoamericanos tenemos una economía liberal, ¿cierto? Y la mayoría del mundo occidental tiene esta economía que predomina hasta el día de hoy, que ha tenido sus variantes a través de los procesos históricos hasta el día de hoy, evidentemente. Ahora, hablando del pensamiento, ¿no? El pensamiento, nosotros tenemos un concepto sumamente relevante que no debo olvidar, porque el humanismo tiene mucho que ver con la reforma protestante, que es eh, cómo incide, ¿cierto? este tipo de pensamiento, y vamos a ver ahora en qué consistía el humanismo.
el cual incidió mucho en lo que es el desarrollo cultural, ¿cierto? Fue un movimiento que comenzó en Italia, donde los escritores de fines de la Edad Media, como Dante Alighieri, como Giovanni Boccaccio, Francesco de Petrarca, contribuyeron en gran medida al descubrimiento incluso de las obras clásicas. ¿Ya? Los ideales humanistas van a chocar obviamente con todo el pensamiento escolástico que había predominado durante la Edad Media, ¿ya? Y la mayoría de estos ideales humanistas fueron expresados por diferentes personajes. Uno de ellos es Giovanni Pico de la Mirandola, que va a ser uno de los más importantes también humanistas, junto con muchos otros, obviamente, que después los voy a nombrar algunos. O sea, ahora, el concepto de humanismo, a qué se refiere con el concepto de humanismo propiamente tal? El humanismo, el pensamiento del humanismo está basado en el individualismo, ¿cierto? El ser es la referencia última, el amor a la fama, a la gloria. El humanismo también tiene que ver con la crítica, ¿cierto? Que va a tener mucho también que ver con los inicios de la reforma protestante. Como veíamos también en la clase anterior, la crítica literaria, ¿cierto? Es una época en donde recordemos que en 1445, si mal no recuerdo, se inventa la imprenta. Por lo tanto el conocimiento ahora va a estar a la mano de otros sectores, quizás no de todo el mundo, porque no todo el mundo sabía leer también, el analfabetismo era bastante alto, pero sí, ciertamente va a contribuir al desarrollo del humanismo, obviamente, en donde la razón va a ser muy importante, ¿cierto? Ahí vemos Da Vinci, por ejemplo, que es uno también de los máximos representantes del humanismo. Y recordemos que, como les planteaba recién, el humanismo debe su rápida expansión a la imprenta, ¿cierto? Y también a los mecenas. ¿Quiénes eran los mecenas? Los mecenas eran un grupo adinerado, principalmente burgueses, ¿cierto? Que se dedicaban a apoyar la labor educativa o a apoyar a intelectuales, ¿cierto? Económicamente para el desarrollo de esta labor educativa. Y aquí es donde surgen también academias importantes, universidades importantes que van a tener mucha incidencia hasta el día de hoy. ¿Mm? La imprenta, que además de contribuir a todo este desarrollo también de la lectura, este desarrollo de los libros ahora un poco más expedito. Antes estaban los escribas y los monjes que pasaban los libros a mano, ¿cierto? Ahora era un poco, el tema era un poco más automático, no tanto como hoy día obviamente, pero un poco más rápido la acuñación de libros o la impresión de libros, ¿cierto? Los libros se hicieron un poco más asequibles. eh, Cuando solo había manuscritos, imagínense, solo había manuscritos. Y aún por varias décadas después de la invención de la imprenta existieron manuscritos. Nace junto con ello la crítica textual, ¿cierto? Por eso que algunos de los documentos respetados en la Edad Media fueron declarados directamente espurios. Lorenzo de Bala, si mal no recuerdo, ¿cierto? Sí, Lorenzo de Bala, que fue uno de los que criticó y generó un análisis específico sobre uno de los casos más notables de la edad moderna, que fue la donación de Constantino, ¿cierto? Y se dedicó a estudiar este documento y descubrió que era falso, ¿cierto? Esta donación que supuestamente le había hecho Constantino a la iglesia, en donde le hacía heredera de mucho poder y de mucha riqueza. Hubo un despertar literario. Este despertar literario también contribuyó, junto al misticismo y a la devoción moderna, a marcar el fin de la época del escolasticismo, en donde fue reemplazada, ¿cierto?, por otro tipo de pensamiento, por el pensamiento que le estoy nombrando ahora. Eh, en cuanto al arte, vemos un gran desarrollo artístico también muy importante. Vemos personajes mm, muy
relevantes de la época como Da Vinci, Rafael Sanzio, ¿cierto? Miguel Ángel, en el cual volvieron también de una u otra forma a los cánones de la belleza que había predominado durante la época clásica. Y recordemos que ciertamente el Renacimiento se le llama Renacimiento, Renacita, ¿cierto? Porque renace es este nuevo amor por lo clásico. Y nosotros lo vemos muy bien reflejado en el arte de aquel tiempo. A ver si me permiten. Les voy a proyectar acá algunas imágenes, ¿cierto? Del arte para que podamos visualizarlo. Acá nosotros tenemos en la pantalla la arquitectura, ¿cierto? Brunelleschi, basada en la proporción geométrica, como dice ahí, búsqueda de la armonía entre los diferentes elementos. Vemos la catedral de Florencia, la iglesia de San Lorenzo, formas de la arquitectura romana, tomados de la arquitectura romana, como el arco de medio punto, la cúpula, columnas clásicas, etcétera, ya que fueron tomando esta forma. En cuanto a la escultura, ahí vemos dos grandes representantes de la escultura, en donde se plasma la perfección, la belleza del cuerpo humano. Si nos fijamos, el David de Miguel Ángel ya es una expresión de esta libertad de pensamiento, un desnudo de David, ¿cierto? Nos recuerda mucho a las esculturas de Fidias, por ejemplo, de la época clásica. Vemos ahí también el surgimiento de una técnica muy relevante que también es muy antigua, que es la técnica del trapo mojado, del paño mojado, donde vemos la pasión de Cristo y la Virgen con el cuerpo flácido de Jesús en sus manos, y cómo ese ropaje, ¿cierto? Impregna o da una impresión de movimiento, una sensación de realidad, con ritmo, con movimiento, como dice ahí. Y van a ser temas que se van a expresar en el arte, temas religiosos. El tema religioso va a seguir siendo muy importante en el arte, y también temas mitológicos, ¿cierto? Y aquí vemos esta gama de arte que tenemos acá, esta suerte de galería, Da Vinci, la predominancia del óleo de Rafael Sanzio. Vemos a Miguel Ángel, que lo veíamos recién, ¿cierto? Con todas estas pinturas que poco a poco van expresando también ideas de la época que van a ser muy, muy importantes, ¿ya? Entonces, la pintura pasa de motivos, si bien motivos religiosos siguen siendo muy importantes, pero también predomina, ¿qué es lo que predomina? No solamente lo religioso, sino que también ahora predomina lo humano, ¿cierto? La predominancia de lo humano. El Adán, por ejemplo, que Miguel Ángel pintó en el techo de la Capilla Sixtina, en donde el dedo de Dios recibe poder para señorear sobre la creación. Recibe Adán el poder del dedo de Dios, es muy distinto al Adán endeble que presentan los manuscritos medievales, por ejemplo, donde la figura que veíamos recién de David de Miguel Ángel, también corpulento, realmente predomina la belleza corporal. La literatura también va a ser sumamente relevante, en donde la inspiración clásica en cuanto a temas, personajes, reglas, eh, va a ser, eh, se va a vincular mucho a lo que es la literatura. Escritores relevantes de la época como Nicolás Maquiavelo, Tomás Moro, ¿ya? Eh, Nicolás Maquiavelo ciertamente fue uno de los más importantes, un diplomático, filósofo, jurista, historiador, las tenía todas el tipo. Él escribió un libro, un famoso libro que hasta el día de hoy se estudia, que es El Príncipe, en donde ahí expresa esa frase que hasta el día se utiliza, ¿cierto? El fin justifica los medios. El barroco también va a ser una expresión de la época. La diferencia marca una diferencia, una gran diferencia con la Edad Media,
según Joseph Lortz, ¿cierto? Esta diferencia estribó más bien en la profunda transformación de la vida cultural de Occidente, ¿cierto? Y el barroco se desarrolla entonces en Europa en los últimos años del siglo XVI hasta el siglo XVIII y fue una expresión religiosa también de la Contrarreforma y del absolutismo posteriormente. Fue una forma de pensar, una forma de sentir. Entonces el arte expresa mucho. Cuando nosotros estudiamos la historia del arte, por ejemplo, a través del arte nosotros podemos ver el diferente pensamiento, el desarrollo del pensamiento del hombre, porque la expresión básicamente desde las épocas hasta el día de hoy es una expresión de las épocas. ¿Ya? El otro tema sería general de esta época que da forma a la edad moderna, es la formación del Estado moderno, ¿cierto? Dentro de la formación del Estado moderno tenemos que va a decantar posteriormente en la monarquía absoluta y primero también en el Estado nacional, propiamente tal en Europa. Se constituyó en medio de violentas luchas el Estado nacional. Posteriormente va a predominar la monarquía absoluta, pero eso ya va a ser mucho después, en una época en donde nosotros no la vamos a ver, sino que ya después de la Revolución Francesa, un poco antes obviamente de la Revolución Francesa, nosotros vemos el predominio de esta monarquía absoluta, en donde los poderes se concentran principalmente en la persona del rey y su poder va a ser considerado como de origen divino. Bueno, esta va a ser una gran diferencia también con la época anterior, la Edad Media, porque nosotros vemos que la figura del emperador durante la Edad Moderna va a ser una figura que ciertamente va a tomar mucha importancia. ¿Ya? No va a ser eclipsada por la autoridad de la iglesia, si bien va a seguir siendo importante la iglesia, sin embargo el poder político va a ser detentado principalmente por el monarca, ¿cierto? Eh, Aquí surgen varias teorías, ¿cierto? La teoría del absolutismo, si recordamos algunos personajes como Joan Bodin o Bodino, que se le dice, de él expresaba que el soberano es la fuente del derecho. Thomas Hobbes, ¿cierto? Que intentó justificar el absolutismo por argumentos racionales, delegar todos los poderes al monarca, ¿ya? Y todo esto va a ser sumamente importante también durante estos procesos que vamos a ver, y dentro de todos estos procesos se inserta evidentemente la iglesia. Entonces, en conclusión, podemos ver que a pesar de todo este pantallazo general que nosotros hemos visto de la moderna, que es un pantallazo muy general, nosotros vemos que es una época en donde sigue predominando la religión, ¿cierto? Quizás no como la época anterior, pero sí no podemos considerar, así como decía Joseph Lortz también, que era falso considerar el humanismo como un movimiento no cristiano, por ejemplo, o menos cristiano desde sus comienzos. Entonces el humanismo también va a tener mucha relación. El humanismo fue una determinada forma anímico-espiritual, y Joseph Lortz dice que en un primer momento se realizó dentro de una confesión cristiana, incluso correcta. Citando también a Philip Barr, que dice que el humanismo se puede describir como un movimiento estético, filosófico y religioso al mismo tiempo, preparado por las corrientes del pensamiento medieval. Dentro de esta gran corriente cultural encontramos varios tipos de humanismo: clásico, renacentista, cristiano. Entonces estamos frente, hermanos, a una época en el cual van a predominar procesos históricos sumamente relevantes y que van a chocar con toda esta estructura político, religioso, social, económico que nosotros hemos visto durante la Edad Media. Y aquí es donde surgen, ¿cierto?, los reformadores, muy influenciados también por el humanismo. De hecho, muchos humanistas, como que vamos a hablar en otra clase, cuando hablemos de los antecedentes
o de las causas inmediatas de la Reforma Protestante, humanistas muy importantes como Tomás Moro, que señalábamos recién, también como Erasmo de Rotterdam, ¿cierto? Que de una u otra forma también prepararon el camino hacia la protesta de ciertos movimientos internos y externos en contra de la iglesia predominante. ¿Mm? Bien, espero que lo hayan podido captar todos estos procesos generales que nosotros hemos visto donde se inserta el desarrollo de la reforma protestante. Entonces en la próxima clase vamos a estar viendo lo que se refiere un poco más al concepto de la reforma propiamente tal, y ya vamos a ingresar desde la próxima clase ya a estudiar la reforma propiamente tal, ya la reforma magisterial. Básicamente lo vamos a ver en este módulo, el módulo 2 y el módulo 3. Bien, Dios las bendiga. Gracias.